video pretendo explicar los componentes de la tarifa eléctrica industrial para clientes servidos en medio y alto voltaje en el Ecuador, de acuerdo a la regulación vigente. No voy a abarcar valores monetarios totales que pueden variar entre distintas empresas debido a valores de terceros, y voy a mostrar los efectos con datos reales descargados de uno de los equipos de telemedición con los cuales la empresa eléctrica Riobamba sirve a este tipo de usuarios. Voy a dar tratamiento a estos datos por medio de tablas dinámicas en Excel y tal vez alguna herramienta de MATCAD. Bueno, las definiciones importantes están recogidas en la resolución del Arconel 0101-2016, que es la vigente, y a estos clientes, a los usuarios que están bajo este esquema tarifario, se les mide por lo general con medición indirecta, con transformadores de potencial y transformadores de corriente, TPs y TCs, para disponer así de las señales de voltaje y corriente que los medidores comerciales de estado sólido o electrónicos puedan procesar adecuadamente. Un consumidor industrial se considera aquella persona, aquella institución que utiliza la energía eléctrica, porque valga puntualizar que la tarifa va en función del uso de la energía, y esta persona, esta institución la utiliza para elaborar o transformar productos por medio de procesos. Entonces, si se usan TCs y TPs, esto sirve para medir el consumo de una industria. El nivel de voltaje o tensión que se mantiene entre 600 voltios y 40 kilovoltios se denomina media tensión, incluido aquellos usuarios que se conectan con transformadores de propiedad de la misma empresa eléctrica, pero que son para uso exclusivo del cliente en su predio. El nivel de alto voltaje o alta tensión es sobre los 40 kilovoltios, lógicamente, entonces, y el punto de entrega se identifica como el lado de carga del sistema de medición. En este medidor residencial o comercial, el lado de carga, el punto de entrega es este, y en este sistema industrial es el lado secundario de los transformadores de corriente, de los TCs. Entonces, la tarifa se aplica a consumidores industriales dentro del rango de voltaje que lo identifique como medio o como alto, con un medidor que disponga de un registrador de consumo energético con registro de demanda, para poder así identificar no solo las necesidades de energía, sino las de potencia, y estratificado en segmentos horarios que se conocen como punta, media y base. Todo esto con el objetivo de incentivar el uso de energía en aquellas horas que son de menor demanda a nivel de país. Esta gráfica corresponde al Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 2013-2022 y es la curva de demanda diaria nacional. Y como puede verse, los mayores requerimientos de potencia del país están básicamente entre las 6 de la tarde, ¿sí?, hasta las 10 de la noche. A partir de ahí, las necesidades de potencia bajan, se mantienen en la baja hasta más o menos las 8 de la mañana. A partir de ahí empieza de nuevo a crecer. Entonces, el objetivo de la tarifa de industriales es influir en la decisión del industrial para que no ocupe energía o no saque su pico de energía en este rango de horas, para no impactar o para minimizar el impacto a nivel nacional. Entonces, esta tarifa tiene un cargo por comercialización, que es una cantidad de dólares por cada consumidor, por cada planilla, por cada medidor. Además, un cargo por demanda en dólares por cada kilovatio de demanda facturable, como un mínimo de pago sin derecho a consumo. Es decir,
sin consumir un solo kilovatio hora, la necesidad de potencia de la instalación requiere un mínimo de pago. Y esto se multiplica por un factor de corrección que después describiré cómo opera. Y ahora van los cargos por energía por banda horaria. Un cargo en dólares por kilovatio hora para cada kilovatio hora de energía consumida de lunes a viernes, días laborables, en el segmento horario desde 8 de la mañana a 6 de la tarde. Otro similar, dólares por kilovatio hora por la energía de lunes a viernes, días laborables, en cambio de 6 de la tarde a 22 horas. Como vimos, era el punto de consumo máximo a nivel de país. Un cargo más por energía igual en dólares por esa energía consumida igual en días laborables, pero de 22 a 8, incluyendo también en este mismo la energía de sábados, domingos y feriados, pero en un periodo más extenso de 22 a 18. Se puede notar que de los días laborables a los días feriados hay un cambio en el segmento horario, pero este es otro cargo. Y finalmente un cargo en dólares por kilovatio hora por la energía que está consumida en fines de semana y feriados en horario pico, 18 a 22 horas. Esto define lo que se conoce como TOW, que es como se puede ver una tabla que define rangos horarios. Cada rango tiene un valor distinto de energía. Lógicamente, en la banda pico, el cargo por energía será más alto para tratar de disuadir a los consumidores a que consuman mucha energía, valga la redundancia, en esta banda, para que la curva de demanda nacional sea más plana, el impacto en esta banda sea menor a nivel de país. Este time of use se programa en los medidores de estado sólido. La banda A se conoce como media, la B pico normal, si se quiere, pico de días laborables. La C es base, que como se puede ver es un rango mucho más amplio. Y el AD es el pico de feriados y fines de semana. La misma resolución establece que la demanda máxima mensual en el horario pico, que es de 18 a 22 horas, y la demanda máxima de todo el periodo mensual debe ser ajustada por medio de un factor de corrección. El concepto de demanda facturable está definido como la máxima demanda registrada en el mes por el respectivo medidor del usuario y que no puede ser inferior al 60% del valor de la demanda máxima de los últimos 12 meses, incluido el mes de facturación. Este es un argumento que suele traer varios conflictos con los usuarios, porque mientras el suministro se mantenga activo, la demanda facturable no puede bajar del 60% de la máxima que se presentó durante los 2 últimos meses. Aun cuando el registrador, aun cuando el consumo, la necesidad de la planta, de la industria, baje de este porcentaje, en la planilla eléctrica no se le puede facturar menos del 60%. Este es el factor de corrección, FCI, para los industriales servidos en media y alta tensión. Como se puede notar, es una fórmula un tanto compleja, es cuadrática. En todo caso, el DPE corresponde a lo que es la demanda máxima en segmento pico de 18 a 22 horas. El DM es la demanda máxima mensual. Y esta expresión se aplica siempre y cuando esta relación, el DP al DM, esté entre 0,6 y 0,9. Se aplica esta expresión. Pero, si DP a D9 es mayor que 0,9 y menor o igual a 1, el factor de corrección es de 1.2, es decir, se aplica un 20% más a los valores por demanda máxima. Y si la relación es menor a 0.6, el factor de corrección es 0.5, es decir, solamente pagan la mitad de la demanda máxima. Una vez más, el objetivo de la tarifa es incentivar al industrial a no consumir en banda pico. Entonces, esta es la curva de la relación de P a DM.
como se puede notar, jamás va a ser mayor que 1. Y entre 0 y 0.6 es un valor que defiende un pago de la mitad del valor de la demanda máxima registrada como demanda facturable. De 0.6 a 0.9 es la ecuación cuadrática que vimos, que como se puede notar es una función básicamente lineal. Y de 0.9 a 1 hay un brusco al 20% extra de pago por este concepto. Los medidores de los clientes que están en este esquema tarifario tienen además un registrador de consumo de energía reactiva. Y esta energía reactiva, al analizarla en su contraparte de energía activa, al calcular el factor de potencia en base a energías, si este es inferior a 0.92, se aplica además una penalización por bajo factor de potencia. Esta penalización se agrava a la facturación mensual de energía activa consumida, se agrava en la demanda, en las pérdidas de transformador y el valor de comercialización. Todo esto se multiplica por un factor de penalización dado por esta expresión. Este FPR es el factor de potencia medio mensual que se calcula sobre los consumos de energía activa y reactiva, y es fácilmente demostrable que la misma ecuación de potencia, del triángulo de potencias, se mantiene al multiplicarle por un factor delta T de tiempo. Entonces, para cualquier consumidor, si el factor de potencia calculado sobre los consumos de energía es inferior a 0.6, el distribuidor, la empresa distribuidora, previa notificación, puede suspender al suministro hasta que el usuario pueda readecuar sus instalaciones de tal forma que el factor de potencia supere el 0.6. Y esta es la curva. Como se puede notar, de 0.6 a 0.92 viene el factor de penalización. Es más alto acá, un poco mayor del 0.5. En 0.92 de 0. Menos de 0.6 hay suspensión de servicio. Y más de 0.92 no existe penalización. Por eso la curva se mantiene en este rango. Lo siguiente que estamos viendo son los datos de uno de los clientes industriales servidos en alto voltaje, y con esta información procederé a demostrar las condiciones que he explicado hasta este momento. Lo que muestro aquí es una hoja de trabajo de MATCAD con los datos del cliente que antes mostré, eliminados, razón social y número de cuenta, por privacidad del cliente, ¿no? Entonces aquí está el dato del consumo de energía activa en kilovatios hora, energía reactiva en kVA hora, demanda pico, demanda máxima y demanda máxima anual. Todos estos en kilovatios. Lo que me gusta del MATCAD es que se puede desarrollar todo un ecuacionamiento completo y la hoja permite auditar el trabajo. Entonces aquí está la fórmula del factor de potencia en base a energías. Es simple ley de Pitágoras. Y podemos ver de que el factor de potencia para estos consumos de energía activa y reactiva está en 0.903. Esto implica que hay una penalización por bajo factor de potencia. La expresión que calculaba, como ya mostré antes, determina una penalización de 0.019. Es decir, que se agravará con esto a los cargos correspondientes de energía, demanda y potencia. Si cambiamos uno de los datos, por ejemplo acá, bajemos el valor, vamos a ver cómo cambia el factor de potencia. Dejamos como antes. Y acá a continuación, con una opción del MATCAD que permite desarrollar programas, automatismos, desarrollo
la expresión que permite calcular el factor de corrección de demanda, el FCI, con el dato de demanda máxima, demanda pico y demanda máxima anual. En todo caso, con todos estos datos, se puede ver que el factor de corrección en demanda es de 1.2. Finalmente, para el mismo usuario al cual he suprimido el dato de titular y código de terminal, muestro los datos que se descargan del medidor electrónico, el medidor estado sólido, con el cual se tiene registrado al cliente de tarifa industrial en alto voltaje. Como se puede ver, hay una serie de registros cada 15 minutos. Se puede ver 2.981 registros, lógicamente descontando la cabecera, con datos de voltajes y corrientes por cada una de las fases del sistema trifásico con el cual se sirven este tipo de clientes. Además, el dato de energía activa en vatios hora, energía reactiva en vares hora, energía aparente en voltamperios hora, dato de factor de potencia puntual, demanda máxima y una codificación por tarifa en base al TOW que ya describí anteriormente. Entonces lo que tengo a continuación es, partiendo de la hoja original, hice una copia y eliminé todas las columnas que no son importantes para mi análisis, que básicamente es de energías. Escojo las columnas que tienen los datos, hago clic en el menú insertar y tabla dinámica. Como se ve, ya está seleccionado el rango de la hoja de Excel sobre la cual va a trabajarse la tabla dinámica. Ahora escojo en donde quiero que aparezca la tabla, en donde empiece la tabla, y aceptar. Voy a pasar el criterio de tarifa a filas y vatios hora y energías y demanda a la sumatoria de valores. Pero este dato no me interesa así como tal. No necesito saber cuántos valores existen, sino la sumatoria. Entonces, haciendo clic en la flecha, como acaban de ver, y haciendo clic en suma, aceptar, me va a dar la suma de la energía en vatios hora. Hago lo propio en el campo de energía reactiva. Y finalmente, para el campo de demanda máxima, necesito conocer el máximo. Pero estos datos están dados en vatios hora. Para conocer cuántos kilovatios hora tengo, simplemente divido para 1000. Y esta es la información. Como puede verse, tengo datos por tarifa, 4 tarifas según el TOW ya mostrado, y los totales. Con estos valores puedo calcular una vez más el factor de potencia. Recuerden que tanto el T2 como el T4 son bandas pico, la una de pico de días laborables y la otra de fines de semana.